Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del gobierno mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano. Historias que tienen en común su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica, en esta transmisión de miércoles, donde me encuentro muy bien acompañado por un analista no voy a decir prestigioso, porque la palabra prestigioso como que se presta mucho para los manipuladores, ¿no? Pero una persona que está muy bien versada de la geopolítica mexicana, de la política nacional mexicana, y una persona que se ha dedicado por muchísimo tiempo a la difusión de la verdad, a la defensa de lo que es natural, bello, del nacionalismo. Y sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a don Miguel. ¿Cómo está? Un gusto tenerlo por acá. Gracias, Samuel, el gusto es mío. Como siempre, un placer estar aquí ante tu audiencia, en tu canal. Siempre es un gusto. Siempre tenemos estos encuentros muy gratos para mí y te agradezco que siempre me tengas en cuenta y me invites a tu programa. Pero por supuesto, porque cuando hay que hablar de las cuestiones del país, yo creo que habría muchísimas personas para invitar, pero ya saben, ¿no? Parcializadas, etcétera. Pero yo tengo la certeza de que la persona más indicada para esto, pues, es usted, ya se lo he comentado en otras ocasiones. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría, don Miguel, que nos hablara un poquito, porque hace poco estuvo en un congreso en Guanajuato, que estamos platicando fuera del aire, que estuvo un poquito accidentado, pero salió perfectamente. Cuéntenos un poquito por qué estuvo accidentado el evento. Sí, pues fue exactamente hace un mes, el 26 y 27 de agosto, hace un mes exactamente, y fue el primer Congreso Nacional de Identidad Nacional que organizó el Frente Nacionalista de México, y nosotros como Boletín de Información y la Plataforma de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, pues ayudamos o apoyamos en la organización. Y resulta que pues estuvo medio trompicado porque originalmente se pensó organizarlo con la Universidad de Guanajuato, y cuando supieron más o menos la temática de lo que se iba a tratar, ¿no? De una cuestión medio de revisionismo y todo, pues nos dijeron que no, que ellos no le entraban al tema de odio, porque ya sabes que esa es la bandera con la que se justifica cualquier disidencia o simplemente cualquier opinión que no sea la aceptada, ¿no? Por la mayoría, pues por este discurso único, pues ya te tachan inmediatamente de que estás promoviendo el discurso de odio, ¿no? Lo cual es una falsedad, es una mentira y una calumnia, pero pues así se manejan las cosas, ¿no? Entonces, la universidad dijo que no, que pues siempre no iban a participar con nosotros. Después tocamos base con un sacerdote jesuita ahí en uno de los templos más importantes de Guanajuato que nos dijo que sí. Y después como que la Secretaría de Cultura, no sé si de parte de la universidad, les pasaron el dato de que íbamos a organizar este evento y como que ellos se pusieron también como inquietos o nerviosos. Y probablemente eso ya son especulaciones porque pues hemos hecho ciertas conjeturas, dado que no tenemos forma de comprobarlo. Pues parece que la Secretaría de Cultura, porque eso sí es real, que nos hablaron para pedir informes, pero haciéndose pasar por público en general, y descubrimos por los números de los cuales nos habían llamado, pues que era la Secretaría de Cultura. Y de repente el sacerdote pues canceló el evento, pero sin avisarnos. Entonces nos enteramos de una manera bastante fortuita, porque una persona que sigue nuestras publicaciones en el BIE, que por cierto estamos cumpliendo ya 10 años, ahora en octubre, pues esa persona que vio el anuncio del evento, que vivía en Guanajuato, fue a preguntar al templo y resulta que es cuando se enteró que no iba a haber nada. Nos avisó a nosotros, nos mandó un mensaje en nuestro formulario de contacto
y nosotros le avisamos a los organizadores y fue cuando nos dimos cuenta que ya se había cancelado sin que nos hubieran tomado en cuenta, sin que nos hubieran avisado, ¿no? Entonces, después de todas estas peripecias, el día bueno, se consiguió una sede alterna, faltando unos 2 o 3 días para el evento, que fue algo así bastante a quemarropa, y fue además un lugar pues espectacular, uno de los mejores hoteles de Guanajuato, que nos prestaron un salón ahí muy hermoso, y el día todavía de que inició el evento, que fue el 26 de agosto, sábado, gente que no había tenido oportunidad de enterarse que había habido un cambio de sede, llegó al templo y el padre estaba ahí en el atrio diciéndoles que los habían engañado, que había sido un fraude y que no iba a haber ningún evento y que se les había robado su dinero. Imagínate. O sea, una cosa de veras de locura. Entonces, alguien de los que estuvo ahí, pues le habló a su contacto que le había dicho, oye, va a haber un evento así asado. Y gracias a que se puso en contacto, nos dimos cuenta de este boicot y bueno, pues ya mandamos gente para al templo y los que iban llegando todavía, pues que alcanzamos a rescatar, pues les avisamos y ya los llevamos hacia el hotel, ¿no? Pero bueno, después de todas estas peripecias, finalmente sí se llevó a cabo el evento, muy bueno, y yo afortunadamente pues quise rescatarlo grabando las ponencias, que ya están todas disponibles en nuestro canal del BIE, y además en el canal de Orgullo e Identidad Nacional Mexicana, que es una plataforma alterna, que es de las que participó en la organización de este evento, y creo que la gente quedó muy satisfecha con las conferencias, con los ponentes, con las discusiones que se daban también al final de cada ponencia, ¿no? Y la gente participaba y daba su opinión, etcétera. Entonces creo que fue un evento muy bueno y la idea es que lo empecemos a hacer como un foro ya permanente cada más o menos 5 o 6 meses. Ya tenemos planeado el siguiente, que lo queremos hacer en la primera semana de febrero del 2024, si Dios nos presta vida, en la ciudad de Puebla. Ya estamos haciendo algunos de los preparativos. Probablemente el siguiente evento sería en junio del 24, si Dios nos concede, en Querétaro, y así vamos a ir cambiando de sedes y vamos a ir haciéndolos más o menos cada 5 o 6 meses y yendo a diferentes lugares con la idea de que en todas las partes donde llevemos esta ponencia o estas ponencias, pues la gente del lugar tenga oportunidad de asistir, ¿no? Y queremos hacerlo en diferentes regiones para que todo el mundo pueda hacerlo, ¿no? Entonces es un desafío algo bastante ambicioso, pero queremos que se levante como una dinámica, ¿no? Porque sí vimos que la gente quedó muy satisfecha y como que lo esperaban, ¿no? Este evento desde hacía mucho tiempo y es lo que nos comentaron, entonces dijimos, bueno, pues hay que hacerlo. Pues qué bueno, fíjese, dos apuntes, ¿no? Se puede comprender que una persona sea presionada por algunos poderes que no están muy contentos de ver este tipo de eventos y que los deje tirados, se arrepienta, pero ya no avisarles y encima decir que fue un fraude. Yo creo que seguro un sacerdote por ahí no se va a ir al cielo, que digamos, ¿no? Un sacerdote que anda por ahí, no necesitamos que nos diga el nombre, don Miguel, pero fíjese que yo me puse muy contento cuando recibí la invitación de usted, pero ya ve que la distancia pues no permite mucho, pero podemos ir viendo la posibilidad incluso de organizar acá en Bolivia, porque hay muchas personas que lo siguen a usted, muchas personas muy nobles que también estarían, yo creo, deseosas de traer un evento de ese tipo para Bolivia. Y próximamente, sí, como usted dice, si Dios nos presta vida, estaremos juntándonos ahí en México para un congreso. Ojalá Dios lo permita y nos estaremos muy contentos de que llegaras a participar y presentaras tus libros también, porque de hecho eso fue una oportunidad que se dio dentro de este evento. 2 autores presentaron 2 libros. El doctor Luis Zapater, que es un español con una trayectoria muy, muy interesante dentro de la política de España y además catedrático, y otro catedrático también de Guanajuato, que eso fue algo interesante porque digamos que fue de coincidencia que nos topamos con este ponente que había escrito un libro sobre el nuevo orden mundial, un libro muy documentado, yo creo que una excelente investigación que hizo este autor, y además siendo de Guanajuato, pues quedó exactamente para el evento, y presentaron
ambos sus libros. Entonces sería magnífico que en alguna oportunidad que tuvieras una vuelta a México y que coincidiera con estos eventos, pudieras presentar tus libros también, porque yo estoy seguro a mi hijo tu libro le encantó y es uno de sus libros de cabecera, dices como la guía para iniciarse en todo este tipo de temas, ¿no? Porque para quien no sepa nada, pues esto le sirve muchísimo, está muy bien hecho, él está encantado con tu libro, así que así como él, yo creo que a mucha gente le puede ser de muchísima utilidad para entender lo que está pasando en este convulso mundo que nos tocó vivir, ¿no? Pues qué gusto de verdad que le haya servido para eso a su hijo, porque para eso está diseñado, para las personas que van empezando en esto o las personas que ya están dentro del revisionismo y quieren tener un poquito más de conocimiento acerca de cómo se utilizan las técnicas de control mental para llevarnos, ¿no? A donde estas personas quieren ponernos para seguir perpetuando su control. Pero bueno, don Miguel, a lo que vinimos, de verdad que mucho gusto de que haya salido ese evento, incluso mejor de lo que se había planeado. Al final de cuentas, las piedras en el camino nos enseñan y nos hacen crecer. Y una de estas cuestiones que yo creo que no está aprendiendo el pueblo mexicano, pues es que las piedras deben hacernos crecer y no acostumbrarnos a eso. Y estamos viéndolo con este manejo bastante cuestionable de la política mexicana. Y quisiera que nos diera su opinión acerca de más o menos el futuro que viene, porque ya lo que estamos viendo es que, desde mi perspectiva, quieren sí o sí una presidenta, ya sea de uno o de otro partido, no por demeritar el valor de la mujer, obviamente, pero parece como que se está cerrando el embudo para el mexicano obligarlo pues, a tener un escenario que hace algún tiempo pues era impensable, ¿no? Pues sí, yo creo que es parte de lo que nos está tocando vivir, ¿no? En nuestro país, yo creo que sí hay mucho interés de la gente pues digo, yo creo que ya no hay mayor problema de que tuviéramos una presidenta mujer. De hecho, yo siempre he querido que una amiga mía, que es una de quien aprendí, pues todos estos líderes de la política, se hubiera postulado. De hecho, se postuló un tiempo. En el 88 fue la segunda candidata mujer y hubiera sido una extraordinaria presidenta, pero bueno, eran otros tiempos y era otra circunstancia, ya no se pudo dar. Pero yo creo que el problema no es tanto que sean mujeres, sino las mujeres que pusieron, ¿no? O sea, ese es el problema. Aquí estamos pues viviendo una elección, yo creo que cerrada en cuanto a que no hay alternativas como claras, ¿no? Esa es yo creo que la trampa de la democracia, que te ofrece pues una pistola o un cuchillo para que te suicides. Igual el final es el mismo, nada más a lo mejor es en una opción es quizá más dolorosa, otra es más rápida, pero el asunto es que ambas te acaban dañando. Eso es lo que yo creo que está pasando, pero dentro del dramatismo que estamos viviendo y de la falta de opciones claras, lo que yo sí creo es que pues lo peor que le puede pasar a México es que continúe este desastre que tenemos ya actualmente con el gobierno de López Obrador y de Morena. Y quien garantiza esta continuidad, pues es esta candidata que estamos viendo en la pantalla de blusa blanca, que es una judía. Todavía no tenemos claro realmente si nació en México o no, aunque oficialmente sus papeles están dados de alta como mexicana, pero por ahí han dado circulando desde hace mucho tiempo el rumor de que ella realmente nació, me parece que en Rumania, en un país del este de Europa, porque sus papás andaban por aquel lado del mundo cuando ella nació y después vinieron a registrarla a México, ya cuando vinieron ellos como refugiados y la dieron de alta nuevamente acá, quitándole además varios años de encima. Entonces, ojalá que se llegara a descubrir el documento original de su registro, porque eso la descalificaría inmediatamente como posible candidata a la presidencia. Ella representa pues la continuidad de este régimen que ha convertido a México en una fosa, para los que nos hagan favor de vernos fuera de México, pues es una fosa de cadáveres donde en cualquier lugar del país donde tú metas una pala y escarbes un poco de tierra vas a encontrar cadáveres de gente asesinada.
principalmente o de manera mucho más notoria en este gobierno, estos 5 años que lleva al frente López Obrador. Para que la gente que va a favor de vernos en Bolivia, pues López Obrador es el Evo Morales de México y representa exactamente lo mismo. Y esperemos que tenga el mismo final, además, ¿no? Que tuvo Evo Morales. Ojalá que él no vaya a regresar, porque ya por ahí vi que anda otra vez queriendo regresar al poder. Ojalá que ustedes no se lo permitan, porque sería, ya saben lo que les trajo como consecuencia este gobierno de este líder cocalero. Entonces ojalá que no vuelvan a repetir esa pesadilla. Y fíjese, don Miguel, que, bueno, ahorita regresamos a la sionista esta, ¿no? Pero ahora que toca el tema de Bolivia, se está presentando acá algo que suele suceder dentro de los regímenes socialistas, donde se nota más porque ellos son los que hablan más de la unidad, de la hermandad, el hermano fulano, el hermano merengano, ¿no? Por lo menos dentro del PRI, del PAN, ellos saben que hay grupos de poder y lo presentan sin medias tintas, ¿no? O sea, un candidato del PAN puede competir contra otro del PAN representando distintos intereses, pero abiertamente, ¿no? En el socialismo se presta mucho esto de que somos hermanos y nunca nos traicionamos, y resulta que Arce está haciendo el presidente Arce de Bolivia está haciendo lo mismo que Lenín Moreno hizo con Correa en Ecuador. Lo está traicionando y hay una pugna entre ellos, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Regresando un poquito a la cuestión de Claudia Sheinbaum, me gustaría preguntarle acerca de esto y de verdad que yo, a pesar de que tengo muchas diferencias ideológicas con Alfredo Jalife, le escuché decir, aunque no busqué muchísimo y no encontré información, que esta señora es responsable de, ¿cómo lo decimos para que no se note mucho acá en Juventude? De hacer pasar al otro mundo a algo así como algo así como su familia. Era un niño, creo, pero aparte otros alumnos de una universidad. Es que el dato no lo da completo Jalife porque como que no se quiso meter en problemas, nada más lo dejó ahí. Pero ¿qué nos puede decir usted de esto? Bueno, es una información que es pública, no deberíamos de tener ningún problema por decirlo, porque no estamos revelando ningún secreto, es una información pública. Cuando ella, previo a este cargo, ella siempre ha estado a la sombra de López Obrador desde que él llegó a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 2000, del año 2000 al año 2005, cuando él fue jefe de gobierno. Ella fue su secretaria de Medio Ambiente y después estuvo pues a la sombra de López Obrador, y en el 2015 ella compitió y fue nombrada delegada. Es un cargo, pues es como, ¿cómo te diré? En la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande, está dividida como en sectores. Entonces ella gobernaba ese sector de la ciudad y ella fue la jefa delegacional de la delegación Tlalpan, y le tocó, siendo jefa de gobierno, autorizar la construcción de una escuela que se llamaba, era el Colegio Repsamen, y estuvo tan plagado de corrupción la construcción de este edificio, que no debería de haberse autorizado, precisamente porque se estaban violando los principios básicos de seguridad básica y civil, que cuando fue este terrible terremoto del 19 de septiembre del año 2017, que golpeó de manera tremenda a la Ciudad de México, este colegio se vino abajo, teniendo a los alumnos adentro, por supuesto. Ahí murieron más de 40 niños y pues varios profesores también, ¿no? Entonces, fue una tragedia que se le imputa directamente a ella por la corrupción de haber autorizado la construcción de este colegio. Eso es, no estamos, repito, no estamos revelando ningún secreto, eso es algo público. Y luego, después de eso, todavía se le premia, después de este crimen, con el haber ganado la elección para jefa de gobierno de la Ciudad de México, y ella estuvo del 2018 hasta este año 2023, también 5 años. Y dentro de ese periodo, ella le tocó también ser causante de otra muerte masiva, que fue cuando se vino abajo, se desplomó un tramo de la línea 12
del metro, del sistema de transporte colectivo metropolitano de la Ciudad de México, que mueve a varios millones de personas todos los días, que es el principal medio de transporte de la capital del país. Y cuando se desploma esta línea 12, que la había construido el que fue canciller, Marcelo Ebrard, que también fue una obra de absoluta corrupción, ahí estamos viendo en las escenas cómo quedó, era como un puente elevado y se desplomó por la falta de mantenimiento. Esto se dio porque al metro, que le ingresan diariamente millones de pesos, obviamente de entradas, de los tickets que paga la gente para usarlo, ha sido saqueado de manera brutal desde hace 25 años por la izquierda, que son los que han gobernado la Ciudad de México desde el año 1997, tienen 26 años depredando las arcas de la Ciudad de México. Entonces, después de tantos, el metro, el sistema de transporte colectivo de la Ciudad de México, fue siempre un orgullo y estaba calificado siempre entre los mejores 5 del mundo durante muchos años, pero cuando llegó a la izquierda, pues lo depredó, lo destrozó, le quitó mantenimiento y ahí están las consecuencias. Entonces ella es responsable directamente de estas dos tragedias, ¿no? Que pues fueron culpa de su corrupción, de su negligencia, etcétera. Entonces, si a eso se refería Alfredo Jalife, pues no sé por qué era tan cuidadoso, porque no tenía nada que ocultar, porque esto es algo público que ha salido en medios nacionales e internacionales, o sea, no iba a revelar ningún secreto. Pero fíjate que hay un dato interesante de esta judía Claudia Sheinbaum, porque el núcleo más duro, digamos, de judíos en México, los más poderosos, la aborrecen. A lo mejor te sorprende este dato, pero es decir, aquí la comunidad judía está dividida entre los que la apoyan, porque sí hay un sector de la comunidad judía que la apoya, por supuesto, pero hay otro sector, quizá el mayoritario, pues que no la quiere, ¿no? Y que han hecho una campaña muy fuerte para pues denunciarla, su corrupción, etcétera, y no la quieren como jefa de gobierno. Es un dato interesante porque no es común que una comunidad tan cerrada y tan unida como son los judíos en todo el mundo, que por encima de la supuesta nacionalidad que puedan tener o adoptar, ellos siempre sus intereses los mantienen siempre unidos, pero ahora, por una razón que yo, pues la verdad desconozco, pero me imagino que tiene que ver con algún pleito interno de sinagoga, que yo lo que le digo que es un pleito de sinagoga, pues están divididos y mucha de la comunidad judía en la Ciudad de México y en el país, pero principalmente en la Ciudad de México, que es donde está concentrada la mayor parte de los judíos en México, pues no la quieren, ¿no? La repudian, la consideran casi hasta una renegada. Entonces, incluso ellos mismos se han encargado de decir, miren, sale con se ha puesto incluso hasta vestidos con la imagen de la Virgen de Guadalupe, se ha puesto rosarios, o sea, no sabe ni qué colgarse para hacerse pasar por, pues no por católica, pero cuando menos tomando las devociones del pueblo para ganarse simpatías. Y entonces los mismos judíos pues le han dicho, oye, no seas cínica, no seas mentirosa, si tú eres judía, ¿cómo puedes estar usando imágenes sagradas para los católicos cuando tú no eres, ni crees, ni eres parte de esa fe y de esa religión, ¿no? Y hay una cuestión ahí, bueno, a saber, ¿no? Los intereses que esta comunidad en México está defendiendo, porque, bueno, recordemos que uno de los grandes representantes de esta comunidad, Jacobo Zabludovsky, llegó a decir en una sinagoga que ellos se hicieron con Televisa, ellos refiriéndose a su estirpe, metiéndose poquito a poquito, y esto lo dijo abiertamente en una entrevista que le hicieron en una sinagoga, y por ahí está el video. Pero pasando al tema del carácter de esta persona, de la elegida de Andrés Manuel, dentro de este grupito, lo que estamos viendo, si ella tiene tantos cadáveres en el closet o debajo de la alfombra, sabemos que también Andrés Manuel tiene una historia turbia respecto a eso, que le quitó la vida a 2 personas, uno de ellos su hermano. O sea, una vez es accidente, 2 veces ya es, perdón por la palabra, pero cabronada. Uh-huh. Y vemos que este tipo de presidenciables cuenta con ese, o como que tiene que tener ese perfil
de tener muchos secretos. Eso me recuerda muchísimo a los protocolos de ya sabe quién, que tienen que elegir personas que tengan los panamás, como dicen ellos, que tengan problemas para tenerlos bien agarraditos. En ese sentido, ¿será que por eso Claudia Sheinbaum fue elegida por Andrés Manuel o por el poder al que él represente por encima de Ebrard? Porque yo la verdad le veía muchísimas posibilidades a Ebrard. Yo llegué a decir en un canal de un amigo en España, que después se lo voy a presentar, por cierto, van a ser muy, muy buenas migas, estoy seguro. Y yo llegué a decir que Ebrard era el más apto para, o el posible presidente de México. Sin embargo, me sorprendió ver que de repente Claudia Sheinbaum era la elegida. ¿Qué nos puede decir de esto, don Miguel? Bueno, Ebrard pues tampoco era como la persona ideal para gobernar, porque ya ha demostrado su incapacidad cuando fue jefe de gobierno también en la Ciudad de México del año 2006 al 2012. Él fue el que construyó esa línea, que se cayó, esa línea del metro, también pues inundada de corrupción, y ha hecho muchas otras cosas más. Y por eso tuvo que salir huyendo a partir del 2012 hasta el 2018 a refugiarse en Francia para que no lo detuvieran, para que no lo fueran a meter a la cárcel por sus notables actos de corrupción. Ya cuando regresó al gobierno con López Obrador, pues él aspiró siempre a ser presidente, ¿no? De hecho, él compitió dentro de los partidos de izquierda para ganar la candidatura contra López Obrador, y él siempre lo hizo a un lado, lo desplazó, y pensó que en esta ocasión le iba a permitir ser pues el candidato, pero pues López Obrador es un hombre que se distingue por ser muy traicionero y por ser pues muy tramposo. Entonces Marcelo Ebrard pues otra vez quedó hecho a un lado, y ahorita está tratando de impugnar el resultado y tratando de arrebatarle la candidatura a Sheinbaum, pero ahí pues, realmente quien la eligió fue López Obrador, porque parece además que hay como una relación familiar, porque al parecer uno de los hijos que tiene Claudia Sheinbaum es hijo de uno de los hijos de López Obrador, es decir, es un nieto de López Obrador, por lo tanto ahí hay una cuestión como de estirpe, y es en quien más confiaría López Obrador, porque es una mujer absolutamente maleable, que sería simplemente un títere que le permitiría a él seguir gobernando otros 6 años, si es que los vive, ¿no? En cambio, con Marcelo Ebrard, pues él tomaría las riendas del país y rompería probablemente con López Obrador. Y eso a él no le conviene porque, pues evidentemente, cualquier gobierno que él no pueda controlar inmediatamente va a correr el riesgo de ser llamado a rendir cuentas ante la justicia, y probablemente pasaría el resto de su vida en la cárcel. Y si no es aquí en México, sería en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por sus lazos descarados con el narcotráfico, que también Estados Unidos lo trae ya pues como en la mira para llevárselo, ¿no? Sobre el pasado truculento de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, pues sí, efectivamente yo creo que es parte de los requisitos de la gente que tiene que estar, pues que no tenga ningún tipo pues de recatos, ¿no? Para cometer cualquier clase de crímenes. Él asesinó a su hermano cuando él apenas tenía como, me parece que 14, 13 años, una cosa así, y de un balazo mató a su hermano, a quien, según cuentan las historias de quienes los conocieron en ese momento, pues le tenía mucha envidia porque era mucho más inteligente, mucho más simpático, tenía todas las cualidades que él no tenía, y pues finalmente lo asesinó a sangre fría. Y luego, bueno, pues se salvó de llegar a la cárcel, y a los pocos años mató a un amigo suyo, porque lo venció en un partido de béisbol, así de simple, y en venganza le arrojó una pelota por detrás cuando iba dándole la espalda el compañero que lo había vencido, y le rompió la médula espinal y lo dejó en una condición de parálisis completa, hasta que la misma postración pues lo acabó matando, ¿no? Entonces es un asesino de sangre fría, que no tiene ningunas entrañas, y por lo tanto pues vemos que así lo ha reflejado en el gobierno, y por eso no tiene empatía con las víctimas de los crímenes que él ha permitido o que ha propiciado, de las masacres, de los niños que han muerto por falta de medicamentos contra el cáncer en todas las instituciones de salud pública,
no tiene empatía con las madres buscadoras que están desesperadas desenterrando cadáveres por todo el país buscando a sus seres queridos y él simplemente no la recibe. En fin, es una persona, yo creo que tan enferma de la mente como enferma del espíritu, y yo creo que eso es lo que ha provocado que estemos pasando por esta terrible situación. Por eso necesita a alguien que sea, yo creo que exactamente igual de vil y miserable como él, y encontró en Claudia Sheinbaum pues esa persona que tampoco tiene ninguna clase de empatía con las víctimas y va a protegerlo de sus crímenes y sus delitos, y pues ella le debe todo a él. Entonces, por eso, aunque Xóchitl Gálvez no es la candidata ideal, por supuesto, ni mucho menos, también viene de la izquierda, aunque, bueno, pues ella como empresaria, pues ha tenido un poco más de contacto con la realidad y sabe lo que representa tener un negocio, levantarlo, de generar empleos, etcétera. Aunque no es la persona idónea en lo absoluto, pero es preferible a que continúe este régimen de muerte, de horror y de saqueo y de corrupción que ha representado el gobierno de López Obrador. Y Claudia Sheinbaum representa eso precisamente. Y sin embargo vemos que mucha gente incluso llega a decir que él es una persona muy buena, y yo le digo de experiencia propia con amigos que están dentro de la política en el Senado, que están en puestos de mucho peso. Yo me he reunido con algunos de ellos y es realmente un amor que le tienen. O sea, no es ni siquiera que reconozcan, y sí, tiene algunos problemas o tiene algunos errores como todo humano. No, realmente me ha impresionado que algunos de ellos me han dicho, es que es tan bueno. O sea, cero análisis, don Miguel, cero análisis. Es tan bueno, dicen. Pero con datos duros podemos ver que, por ejemplo, a Peña Nieto hay muchísimas cosas que se le recriminan, por supuesto, fue nefasto para el gobierno Peña Nieto, pero luego cuando viene Andrés Manuel se presenta como una persona salvadora, como un cuasi mesías, pero por debajo de la mesa, porque él siempre hace sus mañaneras, ¿no? Y ahí tiene a la gente embelesada, ya sea en YouTube, ya sea en la televisión, ya sea en la radio, pero los tiene como tenía a los animales Napoleón, ¿no? En la rebelión en la granja, atontados totalmente, repitiendo como ovejas lo que ellos dicen, riéndose o burlándose de los que él se burle, admirando a los que él admire. Mientras tanto, todo lo que hizo Peña Nieto en su sexenio se ha profundizado, se ha multiplicado. Por ejemplo, la dependencia de México con respecto no solamente ya a los hidrocarburos, perdón, no a los hidrocarburos, al gas. La reforma energética que muchos dicen, no, es que nos va a beneficiar, ha sido para profundizar la dependencia de México hacia los Estados Unidos con respecto al gas, y encima de ello a la electricidad. La propia geopolítica de la electricidad está jugando un papel que muchos, por desgracia, no le toman mucha atención. ¿Qué poder tienen estos líderes, don Miguel, para engañar tanto a la gente y todavía encima que la gente los defienda? Porque él ya lo decía, ¿no? Si tú apoyas a los pobres, vas a la segura. Claro. Mira, yo creo que en el caso de López Obrador se han dado dos fenómenos, o tres particularmente. Por un lado, porque estamos hablando de diferentes niveles de educación y de cultura y de conciencia, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas de gente en el Senado, que es gente evidentemente que tiene una idea de lo que está pasando y que tienen cierta instrucción, etcétera, ¿no? O sea, no son gente que no sepa, que no entienda cómo están moviendo las cosas. Muchos de ellos es por conveniencia, probablemente, que apoyan a López Obrador porque les resulta pues como un trampolín dentro de sus ambiciones políticas. Eso es una parte, ¿no? De los que lo apoyan, porque si no, no se podría entender. Otra parte es de la gente en común, de los mexicanos de a pie, que sí hay muchísimos que todavía lo apoyan, y esa es la parte que a mí me preocupa más, porque esa gente, mira, López Obrador representa una serie de, no vamos a decir de valores, sino sería más bien de antivalores, que desgraciadamente sí representan a mucha gente. ¿Cuáles son estos antivalores? Bueno, pues la envidia, la ignorancia, el rencor, el revanchismo,
él representa los peores vicios de la sociedad mexicana. Y el problema es que mucha gente se siente y correctamente identificados con él, y es gente que obviamente es el cáncer de nuestra sociedad, pero que habían estado ocultos durante mucho tiempo, porque obviamente no se iban a sentir orgullosos de tenerle envidia al que triunfaba por su mediocridad, no le iban a tener, no iban a reconocer públicamente que le tenían coraje y odio y querían destruir al que salía adelante en base a sus méritos, a su inteligencia, a su habilidad o a su constancia, porque eso pues los evidenciaba como mediocres, como gente incompetente, etcétera. Pero en el momento que llega un miserable como López Obrador, que es un incompetente, que es un ignorante, que es un revanchista, que es una persona llena de complejos, de traumas, ese personaje los representa a todos, y esa gente, esa masa que estaba ahí oculta y silenciosa, pues de repente tienen a alguien que hable por ellos y salen y se manifiestan. Es como una metástasis, ¿no? Es decir, era un cáncer que estaba encapsulado en un tumor y de repente hay un detonante que hace que explote ese tumor en el organismo y de repente todo el organismo se infesta, se contamina con células cancerígenas y llevan al organismo al borde de la muerte. Es lo que estamos viviendo ahorita en México. Este factor que detonó a ese cáncer que estaba encapsulado es Andrés Manuel López Obrador, y representa a esta parte podrida de la sociedad que en lugar de ser extirpada, pues ahora está siendo alimentada, y por eso ha crecido y ve las consecuencias de que un ser como este, enfermo mental y enfermo espiritual, haya llegado y haya inundado con sus traumas, sus delirios, a todo el país, y haya alimentado ese odio latente que existía en mucha gente, ese odio por el desarrollo, por el progreso, por el avance, por el conocimiento, etcétera, etcétera. Y ahora muchos millones de mexicanos sí se ven representados por López Obrador en su mediocridad, en su torpeza, en su ignorancia, y pues por eso ahora tiene un gran apoyo popular de esta que es la peor parte de la sociedad mexicana. Eso por un lado. Y la tercera razón que yo encontraría de por qué mucha gente todavía lo apoya, a pesar de ver los resultados que ha traído catastróficos y de la cantidad de muertes que ha provocado, etcétera, y de la corrupción pues descarada que hay, o sea, que se está desbordando por todos lados, es porque ahí yo lo adjudico a una cuestión espiritual, porque López Obrador, él en sí mismo, ha practicado brujería desde hace muchos años para ir ascendiendo en la política, porque además Eso es es nuevo parte de para la mí totalmente. idiosincrasia. Sí, es que es parte de la idiosincrasia del pueblo donde él viene, de Tabasco, pues hay muchísima brujería en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, es algo muy común la santería, la brujería, etcétera. Y él desde hace muchos años ha recurrido a brujos para hacer todo tipo pues no sé cómo se le llaman este tipo de entregas espirituales al demonio o a los demonios a cambio de ascender en la política. Entonces, eso es algo que quien lo conoce lo sabe muy bien, quienes lo han tratado en persona lo saben, esa parte oscura de él. De hecho, se narra en algunos libros que su propia esposa, la primera esposa que tuvo, la mamá de sus hijos mayores, pues básicamente murió a consecuencia de pues una especie como de hechizo, de una consagración que hizo López Obrador, donde prácticamente se le exigió, eso lo dice, lo narra perfectamente Pedro Ferriz de Con, un comunicador muy reconocido aquí en México, y él lo ha dicho claramente que, pues básicamente él ofreció la vida de su esposa a cambio de ascender y de llegar a ser presidente. Entonces ella enfermó de una enfermedad autoinmune y acabó muriendo. Entonces, él, cuando entra a la presidencia, el primer acto público que hizo fue un ritual chamánico afuera de Palacio Nacional, donde prácticamente él consagró al país completo, pues a las entidades más obscuras espirituales que te puedas imaginar. Y cada oportunidad que ha tenido de ir a estas regiones del país ha refrendado esta consagración espiritual, donde yo me imagino, eso es lo que yo creo, que como parte de esta consagración está el velarle a mucha gente la verdad, es decir, que la gente no sea capaz de ver y de reconocer las atrocidades que está cometiendo, y esto pues ha llevado a millones de personas a estar totalmente, vamos a decir, como bajo el influjo de una, pues de un De un hechizo. encantamiento
o de un embrujamiento, y él, bueno, pues ha sido como ese canal a través del cual pues las fuerzas del infierno han salido y ahora ven lo que está pasando en México, porque esto no es natural que los cárteles del narcotráfico, que pues han existido en México desde hace 50 o 60 años, ahora estén manifestando una tendencia hacia el satanismo, porque muchos de los asesinatos que ellos cometen ya son asesinatos rituales, ya están ritualizando sus actos criminales, y eso no existía antes. Entonces, aquí ya estamos hablando de una cuestión espiritual muy profunda, y que él ha sido pues como ese canal a través del cual pues muchas de las fuerzas del infierno que quizá estarían ahí contenidas, pues ahora están brotando y están tomando el control de las mentes y de los corazones y de los espíritus de mucha de la población de este país. Por eso yo creo que estamos tan divididos, por eso hay tanto odio en el aire, por eso los crímenes del narcotráfico se han hecho mucho más atroces todavía, o sea, porque digo, de por sí la muerte es algo, un asesinato es algo atroz, pero cuando además vienen procesos de ritualización como el canibalismo y otro tipo de prácticas que son verdaderamente aberrantes, ya no te lo puedes explicar desde un ámbito meramente humano, terrenal. Esto tiene una inspiración espiritual. Y López Obrador, pues que es un hombre consagrado a las fuerzas del demonio, o a las fuerzas demoníacas o infernales, pues es lógico que pues haya propiciado una infestación demoníaca en todo el territorio nacional. Pues varias cosas, ¿no? La verdad que me dejó choqueado con eso que me platicó, porque yo sabía de algunas cosas, como lo que comentaba de las dos personas que han fallecido por su culpa, uno su hermano, pero esto de verdad que es totalmente nuevo para mí, don Miguel. Hay una frase que usted utilizó, la parte nefasta de la sociedad, me recordó mucho esa frase de Jacques de Maillet que decía que las heces de la sociedad en la Revolución Francesa habían tomado lo poco bueno o lo mucho bueno que había logrado hasta esa época Francia, ¿no? Como reino. Me imagino que en la actualidad, pues esas parte nefasta de la sociedad, usted se refiere precisamente al narcotráfico, a personas que tienen un resentimiento total y que piensan que algo se les debe en la vida, no precisamente a la gente de escasos recursos, sino que esta gente está siendo utilizada, y si me permite, para las personas, porque hay mucha gente que no cree todavía que Andrés Manuel dijo esto, me gustaría que viéramos este pequeño video de un poquito más de un minuto, si le parece. Claro, adelante. Esto para que la gente vea que no estamos hablando a lo loco, son palabras de Andrés Manuel, escúchenlo. No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción que produce, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Ni todo el oro del mundo vale eso. Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política. Ahí está. Exactamente. Más claro no se puede decir, don Miguel. Quiero pasar a otro tema, pero relacionado con Andrés Manuel y con su heredera, ¿no? Claudia Sheinbaum, porque sabemos que Andrés Manuel, aunque se muestra como como una persona muy nacionalista, obedece mucho también a los preceptos del globalismo. ¿Usted cree que, y de hecho él cuando se reunió con, ¿cómo se llama? Jeremy Corbyn, puso en su Twitter, nos reunimos con Jeremy Corbyn y hablamos de un gobierno mundial. Así directamente lo puso. Voy a buscarlo ahorita para que lo veamos.
Pero ¿usted cree que Claudia Sheinbaum en este caso sería continuadora o profundizadora de esta obra que está haciendo con respecto al globalismo Andrés Manuel en la actualidad? Bueno, sin duda, yo creo que sí, porque pues para eso la autorizarían, porque ella representa, yo te comentaba hace rato que aunque hay un sector de pues, la comunidad judía que la repudia, pero ella sí representa a otro sector que tiene mucho poder y que toma decisiones y que seguramente la ve con buenos ojos. No sé si en Nueva York o en Londres o en ambas partes, porque a López Obrador lo pusieron o le permitieron llegar y a veces uno cree que, bueno, sí, efectivamente es un tipo ignorante y muy torpe y muy tonto, pero él ha cumplido un programa que le dieron para llevar a cabo. ¿Cuál es ese encuentro? El de destruir a México, literalmente. ¿Por qué? Porque no sé si tú sabes que hace pues muchos años, creo que por ahí del 96, salió un libro que se llamaba The Death of Politics. Entonces, bueno, se puede entender como la muerte de la política o la muerte de los políticos. Es un libro que escribió un lord inglés en el que decía pues muchas revelaciones entre las cuales estaban, digo, y este no es que haya revelado secretos porque se haya peleado con la oligarquía, simplemente pues porque llegaron a un punto de cinismo donde ellos ya podían reconocer abiertamente sus planes y proyectos, ya no les importaba que la gente lo supiera porque pues sabían que eran impunes, ¿no? El asunto es que este hombre, que creo que se llamaba Lord Rees-Mogg, ya murió. Él decía que lo mejor que puede pasarles a los intereses financieros globales, como los de Londres o Nueva York, es cuando en un país hay una revuelta social generalizada, donde toda la economía y toda la sociedad se colapsa y quiebra, porque es cuando entran estas grandes corporaciones a comprar a precio de ganga. Ese famoso dicho que tenemos en México de que a ríos revueltos ganancia de pescadores, que no sé si se aplica o se usa en Bolivia o en otros países, pero aquí en México es muy común y nos da una idea muy clara, significa que cuando hay un caos y una crisis generalizada, llegan estas corporaciones y compran empresas que de otra manera sería imposible comprar, pero estas empresas se tienen que poner a la venta porque dicen o vendemos ahorita y nos vamos del país o nos vamos a ir a la quiebra. Entonces muchas de estas grandes corporaciones, empresas nacionales de mucha historia y tradición y arraigo, pues las venden para ser compradas por otras empresas extranjeras, incluso o incluyendo sectores primarios de la economía o estratégicos, como puede ser pues, la distribución del agua, de la electricidad, el petróleo, lo que tú quieras. Y esto pues ha sido yo creo que la misión que le dieron a López Obrador de destruir al país para que llegaran intereses. Acuérdate que al principio del gobierno se reunió y ha estado muy cercano de gente como Larry Fink, que es el presidente de esta pues, corporación de fondos, que es el más grande del mundo, ¿no? BlackRock, que pertenece a la familia Rockefeller. Y pues ellos han sido de los beneficiados con todos los desastres que ha pasado. ¿Por qué? Porque han ido tomando control de todo lo que se ha ido desmoronando. Y yo creo que para eso lo pusieron. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, Claudia, representa la continuidad de este modelo de destrucción. Acuérdate, y tú lo sabes, me imagino muy bien, que Claudia Sheinbaum ha estado a sueldo financiada por la Fundación Soros, la Fundación Rockefeller y la Fundación Bill Gates. Entonces, con estas credenciales, pues no te puedes imaginar que ella represente nada bueno para el país. Obviamente, cuando estas grandes fundaciones lo que han hecho o lo que han buscado, lo que han querido imponer ha sido, por un lado, la legalización de las drogas, la legalización del aborto y todo lo que dañe de manera mucho más rápida y profunda a la sociedad. Entonces, ella estando como becaria de estas fundaciones, pues no podemos imaginarnos que se le puedan ocurrir o que traiga bajo el brazo algún plan de desarrollo que pueda sacarnos adelante. Esa es la diferencia con Xochitl Gálvez, que ella cuando menos entiende la parte económica y ve que hay una oportunidad muy grande que se está abriendo para México con esto que se conoce como el nearshoring, que es
pues repatriamiento, como lo quieramos llamar, traer las empresas norteamericanas que durante varias décadas se han ido asentando en Asia, tanto en China como en otros territorios de Asia, y ahora los quieren traer de regreso, pues por muchas razones, ¿no? Ya sea por una cuestión de estrategia, por una cuestión de logística, por una cuestión económica, para abaratar precios, pero sobre todo porque cuando fue este proyecto, bueno, este proceso que vivimos, ¿no? En el 2020 al 2022, ya sabes, ¿no? Del bicho que anduvo por ahí, usándose o asusándose como una bandera para parar la economía mundial. Estados Unidos también salió afectado cuando se cortaron los canales de suministro desde China de muchos de los componentes, especialmente de los chips. Entonces, para evitar esto y que Estados Unidos vuelva a quedar en manos de los intereses chinos, pues están planteando esta idea de traerse pues la inversión norteamericana a México, y lo cual detonaría pues una gran fuente de ingreso y de empleo para México de alta tecnología. Está muy bien y ojalá se pueda hacer. El asunto es que Claudia Sheinbaum va a trabajar para que eso no suceda y para ahuyentar estos intereses como lo está haciendo López Obrador, y por el lado contrario, pues Xóchitl Gálvez, cuando menos en eso, sí tiene mucha claridad y sí sabe que si México quiere sobrevivir como país, necesita recibir y tratar bien a esos intereses que no son fondos especulativos, sino son empresas que sí vienen a abrir fuentes de trabajo y generar una riqueza real. Pues ve el impacto que han tenido las inversiones y las empresas norteamericanas en Asia, pues ve lo que era Corea antes de la llegada de los intereses, Corea del Sur, ¿no? Me refiero, antes de la llegada de los intereses o de las empresas norteamericanas, y lo que es ahorita, igual el mismo caso de Taiwán o en la misma China, que era un país que estaba absolutamente muriéndose de hambre en los años 60, y a partir de los 70 que empezaron a llegar las empresas norteamericanas, pues convirtieron a China en la segunda potencia a nivel mundial. Yo no digo que México llegue a tanto, pero al menos que sí salgamos de esta situación espantosa donde el narcotráfico se está devorando sectores completos de la economía y de la sociedad, porque están imponiendo su ley, ellos están imponiendo pues impuestos, están ya dictando sus propios impuestos, se han convertido también en en los que imparten justicia. Lo digo de manera irónica para que la gente me entienda, metafórica, para que la gente me entienda el concepto. Es decir, ellos son los que deciden quién vive y quién muere, quién está libre y quién está preso, y ellos deciden qué productos y le ponen precios y te venden o te chantajean para que los contrates, para que pagues por tu seguridad, si no ellos te matan. En fin, es una cuestión verdaderamente aberrante. Entonces, cuando menos en esa parte, creo que Xóchitl Gálvez tiene esa claridad, y Claudia garantiza la continuidad de esta agenda de destrucción nacional, que no es idea original de México, sino es una agenda que se le impuso y que López Obrador aceptó, es decir, vendió su alma al diablo con tal de llegar al poder, y los que estamos pagando las consecuencias, pues somos todos nosotros, ¿no? La agenda abrazos, no balazos, ¿no? Ya vamos a regresar un poquito, si me lo permite, claro. don Miguel, a la cuestión del narcotráfico. Pero antes quisiera mencionar esto, o hacer hincapié en esto que usted mencionaba de la agenda de género, cómo todas estas agendas destructivas, ¿no?, de la sociedad, que han sido profundizadas por el gobierno de Andrés Manuel y por todo Morena. A mí me mandaron una fotografía de Guaymas, de donde yo nací, de un afiche que decía, Morena se preocupa por lo que a ti te preocupa: aborto legal, cambio de sexo, agenda homosexual, etcétera. Y yo digo, ¿eso realmente le preocupa a un guaymense? A un guaymense le preocupa la seguridad y le preocupa tener trabajo. Mire, claro, por ejemplo, esto, gracias a la votación mayoritaria de Morena y partidos aliados, se despenalizó el aborto en Baja California Sur hasta las 12 semanas de gestación. Hasta las 12 semanas. O sea, estamos hablando de ya un órgano, un feto formado. La cuarta transformación, dice todavía, presente en la lucha por los derechos de todas y de todos, menos del pobrecito que está en claro, el vientre, ¿verdad? Claro. Pero en este sentido, la agenda de género ya nos ha explicado usted, ¿no?
se ha visto beneficiada, porque he visto imágenes en las cuales las feministas terroristas, las femibolches, van incluso y le encienden fuego a una policía mujer protegiendo la catedral en el, ¿cómo se llama? En el Zócalo, sí, ¿no? Así es, en la Ciudad de México. Pues es que fíjate que esto es un fenómeno muy interesante porque, claro, Morena es, representa en política, o sea, nosotros tú y yo que pues ya tenemos algunos años en esto, sabemos lo que era el PRI y lo que representó el PRI, pues es la masonería y por lo tanto pues era la corrupción, la trampa, el robo, el crimen, etcétera, o sea, todos los vicios sociales posibles. ¿Y por qué Morena es peor que el PRI? Pues porque el PRI, Morena está hecho a base de todos los elementos más execrables del PRI, los que aprendieron las peores mañas y vicios de esa masonería dura y además enriquecida o sumada, porque no se puede decir que estaba enriquecida, con el ala más radical de la izquierda en México, que son también que representan lo peor de la sociedad mexicana. Entonces, esta mezcla terrible política, pues ha propiciado que se le abra la puerta a las peores prácticas y a las peores políticas que en otros tiempos ni siquiera se hubieran podido pensar o implementar, tanto del aborto como el avance del feminismo radical. En estas marchas del 8 de marzo, que es normalmente cuando se ven estas escenas, muchas de esas mujeres que marchan, que salen a marchar, son gente y militante de Morena, muchas de ellas que van encapuchadas y que las protegen con la idea de presentar la idea de que el feminismo radical no debe de contenerse, no debe de restringirse, sino al contrario, tiene que ir ganando cada vez más espacios, violentando los derechos de la ciudadanía, de la mayoría de la ciudadanía, pero al mismo tiempo es una forma en la que el gobierno también ha aprovechado de infiltrar estos movimientos, porque lo que pasa es que hay dos cosas que uno tiene que entender. Por un lado, muchas de estas mujeres se han manifestado porque México pues, es un país donde se asesinan impunemente mujeres. De todos los asesinatos que hay en México, pues yo creo que el 90% son hombres y el 10% mujeres, pero como a los hombres a nadie le importan, pues todo el mundo alza la voz por las mujeres. Entonces, eh, como no le gusta a López Obrador que salgan estas mujeres a manifestar y exigirle la protección, porque el gobierno de López Obrador ha sido uno de los que más ha violentado los derechos de las mujeres al quitarles, pues algunas ayudas como eran las guarderías para los niños y una serie de cosas, ¿no? Había organismos que protegían y velaban por la seguridad de las mujeres que López Obrador les quitó, los desapareció. Entonces, estas mujeres que han salido a manifestarse con justa razón, López Obrador y Morena han infiltrado estos movimientos legítimos con estas feministas radicales que son militantes de Morena para desprestigiar y decir, mira, todas estas son una bola de locas y no hay que hacerles caso y lo que exijan no hay que obedecerlas, pero al mismo tiempo es un doble fin que es muy perverso porque por un lado es tratar de quitarle la razón a estas mujeres que exigen al gobierno que cumpla con su responsabilidad, pero por el otro lado, al infiltrar a estas mujeres radicales, se genera en la sociedad una sensación de que no se puede luchar contra la violencia, de que quienes violentan los derechos de los demás son los que se acaban imponiendo y que la mayoría de la sociedad pues queda totalmente inerme, ¿no? Ante estos abusos. Entonces es un discurso o es una estrategia absolutamente perversa del gobierno de López Obrador, donde en ambos casos, tanto para quitarle el foco de atención a los reclamos legítimos de las mujeres que se manifiestan y por el otro lado infiltrarla con abortistas y con feministas radicales que buscan demandas que la mayoría de las mujeres no quieren, es decir, la mayoría de las mujeres en México pues están en contra del aborto. Si tú preguntas, si haces una encuesta, te vas a dar cuenta que la mayoría de las mujeres en México están en contra del aborto y lo que ha hecho López Obrador y Morena es infiltrar mujeres abortistas y no solamente López Obrador, esto viene de George Soros y de otros organismos internacionales que han infiltrado estos movimientos, pero con la venia y el respaldo del gobierno para exigir agendas que le son ajenas
a las legítimas reclamos de estas mujeres que piden, pues básicamente seguridad, protección y que haya justicia ante los actos de agresión, ya sea sexual o física, que ellas padecen, y en cambio les han metido una agenda que les es ajena, que es esta agenda del aborto, de la legalización incluso de las drogas, de romper y destruir y de mostrarse como que su agenda fuera de odio hacia el sexo masculino, de un odio irracional y diabólico. Entonces, esa agenda, que no es la agenda que defiende la mayoría de las mujeres en México, porque la mayoría de las mujeres en México pues no es que odien a los hombres, no representan al feminismo radical, pero ahora les están haciendo creer a las jóvenes que se manifiestan, que es la mayoría que participan en estos eventos, que esa es la agenda que deben de defender y que si son realmente feministas deben de manifestar este odio, que es al final de cuentas regresar al origen de la lucha de clases del comunismo clásico del siglo XIX, que ahora se ha actualizado a través de la escuela de Frankfurt en el siglo XX, donde estos pues perversos pensadores, ¿no? Como Erich Fromm y otros, impusieron una agenda social de la agenda de género del odio, ahora ya no de clases sociales, sino de hombres contra mujeres, ¿no? Y de mujeres manifestándose en contra de lo que llaman el patriarcado y esta estructura social clásica que le ha dado viabilidad a la sociedad desde que tenemos pues uso de razón. Entonces, la única manera de romper, y si uno estudia los principios, digamos, sobre los que se basa esta escuela de Frankfurt, está precisamente el romper la sociedad clásica cristiano-occidental. Y eso es lo que ellos dicen, tenemos que destruir la idea que la Iglesia y Europa han levantado como civilización para poder meter este nuevo pensamiento. Eso lo dijeron hace 100 años y ahorita lo estamos viendo ya implementado de manera pues terrible, ¿no? En nuestras sociedades, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Bien, pues vamos a pasar al tema pero antes de pasar al tema del narcotráfico, me gustaría mencionar, a ver, este comentario de que hace Berta Cruz, te admiro y te respeto mucho, dice, sé que este invitado es tu amigo, pero no hablan de la contraparte llamada Prián. Mire, le voy a pedir una cosa, yo también respeto mucho a las personas que vienen que vienen a mi canal porque son mis amigos, ¿no? En el caso de Miguel. Pero si usted me tiene un poco de respeto, no haga esta pregunta. ¿Cómo dice que yo puedo apoyar eso? Nosotros no estamos hablando del PAN, ni del PRI, ni del PRD, porque no es tiempo ahorita. Cuando estaban en el poder, créame, vea los videos de Miguel y él es uno de los que más criticó a esas personas. No estamos defendiendo a nadie aquí. Aquí están equivocados los que crean que nosotros somos de derecha o de izquierda. Demasiado equivocados. Y puedo hablar, si me lo permite, por Miguel. Entonces no haga esa pregunta tan ofensiva, de verdad ofende que me diga que yo apoyo el crimen, la pobreza, que pobreza va con Z, por cierto. Entonces no, está fuera de lugar esa pregunta. Yo también la respeto mucho, doña Berta, o Berta, no sé si eres jovencita o señora, pero te respeto mucho también, muchas gracias por estar acá, pero esa pregunta es un poco fuera de lugar. Agustín Farkalich, que siempre me dicen, te equivocas mucho con el apellido, yo le digo la Farkich, que siempre está por acá, desde Argentina nos acompaña, dice, hola Samuel y camarada, buenas noches desde España, me conecté tarde, un saludo, fíjense, desde España nos están viendo ahorita mi amigo Oscar. Ahorita regresamos con los comentarios, pero antes de seguir, perdón, con los comentarios, quiero dejar ya para ir cerrando, don Miguel, este tema tan importante que está surgiendo, porque usted lo mencionaba mucho, hacía mucha insistencia en el narcotráfico, cómo se está convirtiendo en México en una especie de grupo terrorista de personas que están cometiendo crímenes, no como a la usanza antigua que llegaban y balaceaban y listo, sino que están cometiendo atrocidades que son ahora calificadas. Yo ya lo había dicho hace mucho tiempo en un programa aquí en Bolivia, por cierto, que dije, no, en México también lo dije, que por cierto ya nunca me invitaron a ese canal por lo que dije, don Miguel. Yo le dije a esta periodista que no descartáramos que cuando recién llegó al poder Andrés Manuel, que se fuera a intensificar el narcotráfico
y esto fuera a ser utilizado por los Estados Unidos para cuando perdiera presencia en Medio Oriente, regresara a una especie de doctrina Monroe justificando una intervención en México a través del narcotráfico. Y hoy lo estamos viendo que muchos políticos en Estados Unidos están llamando a los carteles grupos terroristas y están ya mencionando que podrían bombardear a los carteles con drones acá en México. Entonces, ¿qué opina de esto, don Miguel? Pues es que es real, o sea, no hay forma de decir que no son un grupo terrorista, o sea, siempre lo han sido, pero como tú dices, había una forma de actuar al principio, ¿no? En los 70s y 80s todavía había ciertos protocolos, por decir de alguna manera, que respetaban pues familias, respetaban a los inocentes, pero esto se trastocó a partir de este siglo XXI. Yo creo que a partir del 2020, del 2007, cuando se aprueba la ley del aborto en la Ciudad de México, que lo hizo precisamente Marcelo Ebrard, y ahí es donde viene un quiebre completo, donde ya los asesinatos del narcotráfico se convirtieron en una cuestión ya diabólica. Es decir, bueno, un asesinato, pues claro que siempre tiene que ser por inspiración demoníaca, cuando es algo, o sea, hay una justa defensa, una legítima defensa de la que habla la iglesia, hay la guerra justa, eso es otra cosa, pero cuando estamos hablando de alguien que asesina de manera alevosa, eso tiene que ser necesariamente por inspiración diabólica, eso no puede venir de ninguna otra parte. Pero cuando esto se convierte ya en una práctica generalizada, esto tiene que ser tiene que venir desde un fondo espiritual. Entonces, hay muchas voces, obviamente. El problema, y yo le he platicado pues con Luis Medina, que es con quien hago yo un programa semanal, que él es experto en política de Estados Unidos. Hemos comentado este tema del narcotráfico. Y pues si existe el negocio del narcotráfico en México es por llenar una necesidad en Estados Unidos. Durante muchos años, o sea, en los años 60, de hecho esto empezó, el narcotráfico empezó en México en la década de los 40. No empezó, no empezó después, empezó en los 40. ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos le pedía a México que le surtiera de marihuana y otras sustancias naturales, pero prohibidas, para sus soldados que estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial en Europa, para resistir el estrés, para resistir las jornadas que a veces no dormían, en fin. Eso ahí fue donde se empezó la necesidad de parte del gobierno de Estados Unidos de que se les surtiera estas drogas. Cuando regresan estos soldados a Estados Unidos ya eran adictos. Entonces, esa necesidad no justificada, por supuesto, que generó Estados Unidos, después se convirtió en un mercado que es diferente. Y el mercado era esa población que ya pagaba por recibir esta sustancia de la cual ya eran adictos. Ya no era el gobierno directamente el que se encargaba de surtirlo, sino era ya la gente que lo pedía. Y eso generó pues un mercado en México de cultivo. Y el gobierno de México lo toleraba. Estamos hablando del PRI, obviamente, y además, nada más para completar lo que tú dijiste amablemente hace rato en esta pregunta que hicieron, pues yo no sé si esta pregunta llegó después de lo que yo había comentado, pero yo dije, pues lo que tú escuchaste, que el PRI pues, representaba lo peor porque era la masonería, es decir, Morena es el PRI y el PRI representa lo peor que hemos tenido en la política de México. O sea, no sé en qué parte la persona que hizo esta pregunta pues no entendió que estamos hablando de que el PRI completo pues ha sido una calamidad en la mayor parte del tiempo, digo, hay excepciones, pero en la mayor parte del tiempo por sus prácticas. ¿Por qué? Pues porque representan la agenda de la masonería. Simplemente era para... Y el PAN también. Y ahí yo complemento porque usted mencionó algo muy importante. Morena es el PRI. En realidad lo que la gente no entiende es que Morena está construido con las bases del PRI. Claro. Así es. Pero bueno, no nos desviemos del tema, no regresemos más bien, porque ya lo había dicho usted. Regresando a esto, ¿usted cree que los cárteles mexicanos puedan ser calificados como los talibanes es que acá de América? El asunto, ahorita con este recuento que hice un poquito de la historia del narcotráfico en México, es que México, el gobierno había
permitido que se cultivara y se exportara, por decirlo de alguna manera, las sustancias prohibidas hacia Estados Unidos, pero que no se consumiera, es decir, que aquí no se abriera un mercado para no generar un problema social como el que ya tiene Estados Unidos de adictos. Esto se rompió en los 90s cuando ya, pues quizá con la venia de Carlos Salinas de Gortari y después de Zedillo, se permitió que la droga ya se consumiera y se ampliara el mercado aquí en México también. Y ahí es donde empezó un problema grandísimo, donde ya surgieron cárteles, es decir, ya no había un único cártel, que era el cártel de Guadalajara, que controlaba todo, sino ahora ya había una diversidad de cárteles que se dividieron la geografía nacional para exportar, pero además para distribuir aquí dentro en México las drogas. Pero estamos hablando todavía de drogas naturales, la cocaína, la marihuana, amapola, etcétera. Pero ya a principios de este siglo, finales del siglo pasado, surgieron las drogas químicas que eran mucho más baratas y mucho más letales, y esas provocaban ya una ¿cómo le podemos llamar? A la gente que la consumía, pues lo sacaba del mercado, es decir, ya te incapacitaba y ya no eras capaz de reintegrarte al mercado laboral porque te afectaba a tal punto la cuestión mental que quedabas completamente ya incapacitado para volver a trabajar, y entonces te convertías en una carga para el gobierno de Estados Unidos porque ahora necesitabas una subvención para sobrevivir. O sea, ya no solamente no aportabas, sino ahora necesitabas parte del presupuesto para poder sobrevivir. Bueno, esto se fue agravando hasta que surge esto que ahora se conoce como el fentanilo, que es la peor de las drogas quizá que se hayan inventado, porque es absolutamente letal y te incapacita quizá en 2 o 3 veces que la consumas, y eso ha generado un problema gigantesco social en Estados Unidos. Y entonces, el asunto aquí es que los grupos de la delincuencia organizada en México que producen esta droga destructiva y que ha matado cada año a alrededor de 100,000 norteamericanos, pues por supuesto, eso no lo hicieron los talibanes, cualquier grupo terrorista que tú me quieras mencionar, pues no ha tenido ese impacto social como lo han tenido como consecuencia los productos que han metido a Estados Unidos los cárteles mexicanos. Entonces, de hecho, los talibanes acabaron con el opio que sembraban los estadounidenses ahí en Afganistán. Exactamente, así es, exactamente. Entonces, aquí el asunto es que tú dices, bueno, si te pones desde el lado norteamericano, pues claro, tienes que decir, los cárteles mexicanos representan un peligro a la seguridad nacional norteamericana y son terroristas. ¿Por qué? Pues por la forma en la que actúan. Ellos no entran a hacer matazones en Estados Unidos, las hacen en México, y con eso es más que justificado para decir son terroristas. Claro que lo son. Entonces, el problema es que si le llegan a poner la etiqueta de grupo terrorista, que es lo que ha tratado de impedir Biden, inmediatamente quedarían obligados a entrar por ellos, y eso generaría pues un problema social grandísimo, porque sería una invasión legalizada, cuando menos legalizada de parte de Estados Unidos, o iniciar una guerra sin tener la necesidad de pasar por el Congreso para declarar una guerra formal como tal, que además México pues no tendría forma de poder resistirla, ¿no? De impedirla. Estamos en un punto de quiebre donde la complicidad del gobierno de López Obrador con los grupos de narcotráfico de los que depende, a los que protege porque los necesita tanto financiera como políticamente, nos han llevado a una situación en la que en cualquier momento pudiera darse una invasión. Imagínate, es el caso como a mediados del siglo XIX, cuando Juárez declara una moratoria a la deuda de forma unilateral, y pues vino Francia, Inglaterra y España a cobrar pues sus intereses. Finalmente se quedó Francia y provocó una guerra civil. Bueno, ¿quién la provocó? Bueno, pues fue esta política de Juárez. Ahorita no vamos a entrar en ese tema, pero tú lo conoces muy bien. Aquí estamos hablando de que un heredero ideológico de Juárez está a punto de provocar otra intervención militar por su corrupción y por apoyar a estos grupos. Porque además Estados Unidos dice, tenemos que entrar porque el gobierno de México no está haciendo nada para contener este problema que a nosotros, la verdad, a Estados Unidos no le importa si aquí se matan decenas o millones de mexicanos, eso no les importa en lo absoluto. O sea, a nosotros no les importamos.
lo que ellos les importa es que este problema se les está brincando de aquel lado y está matando a norteamericanos y está incapacitando una fuerza laboral gigantesca que va a tener que ser llenada por inmigrantes, porque o sea, si estás abriendo un mercado laboral de 100,000 personas que no están trabajando, esos son 100,000 los que se murieron, más estos otros que estamos viendo en los videos, que han de ser quizá otro tanto, de gente que ya quedó absolutamente incapacitada y que sí requiere el apoyo gubernamental. Y entonces, ¿quién va a sustituir esa fuerza laboral o esa mano de obra que se están desocupando porque esta gente está perdiendo la capacidad de poder trabajar por su adicción a las drogas? Pues van a ser los migrantes. Por eso están llegando carretadas de cientos de miles a Estados Unidos queriendo entrar. Y entonces es un problema que se ha generado y el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, no hay forma de contenerlos, no hay forma de combatirlos, porque el gobierno de México los está promoviendo, los está protegiendo, pues vamos a tener que entrar nosotros directamente. No es obviamente lo que queremos, porque donde ha entrado Estados Unidos a poner orden, pues ya vemos las consecuencias. Ve lo que pasó en Irak, ve lo que pasó en Siria, en Afganistán, en Libia, en cualquier país donde haya habido una intervención norteamericana liberadora, pues el país acaba totalmente destrozado, acaba en ruinas, acaba en una guerra civil y acaban gobernando, como en el caso de Afganistán, pues los talibanes. Es decir, aquí, ¿quién podría acabar gobernando este país? Pues los cárteles del narcotráfico, me imagino. O sea, vienes en contra de ellos y a lo mejor acabas entregándoles el poder por completo. Ese es el riesgo que yo veo de una temeridad de parte del observador que no se entiende de manera lógica, sino solamente de alguien que sea absolutamente perverso y que además esté pues mal de la cabeza y que tenga podrido el espíritu. Es la única manera en la que te puedes explicar que alguien permita estas atrocidades sabiendo las consecuencias que puede traer y además no importándole, ¿no? Pues don Miguel, la verdad que yo quisiera preguntarle una última cosa nada más para Claro. robar, si le robo un poquito de su tiempo, la verdad, Adelante. porque no puedo dejar de tocar este tema del litio en Sonora. Uh-huh. Porque curiosamente cuando se descubren estos yacimientos que según cálculos tienen una vida útil de 250 años, Estados Unidos acaba de decir que acaba de encontrar la reserva más grande debajo de un volcán, pero puede estar bloqueando. ¿Tendría algo que ver el litio con respecto a una posible intervención o a una coacción por parte de Estados Unidos? Y que quede claro también cómo don Miguel está diciendo lo peligroso que sería la intervención de Estados Unidos, no solo por el hecho de la invasión, sino por lo que vendría después, que sería pues tal vez dejar un enjambre, y ya lo dijo Miguel, ¿no? Así como en Afganistán volvieron los talibanes al poder, acá no descartemos que después de una invasión podrían quedarse de líderes del país los narcotraficantes. Pero el litio, ¿qué tendría que ver en todo esto, don Miguel? Bueno, pues es una materia prima que ahorita está teniendo mucho auge, se la están peleando China, Estados Unidos y todos los países que la puedan tener. Y supuestamente, en Sonora, en tu tierra, está la mayor concentración o el banco de litio más grande, supuestamente, ¿no? El yacimiento más abundante de litio. Yo la verdad no sé, no puedo comprobar ese dato si es real o no es real. El asunto es que seguramente será lo más codiciado, porque dicen que es el oro blanco, ¿no? El oro del siglo XXI, porque de ahí dependen pues las baterías, básicamente, ¿no? Las baterías que se están utilizando tanto para los teléfonos inteligentes como para los vehículos eléctricos y para un sinfín de aplicaciones. Entonces, claro que es una materia prima muy cotizada y Estados Unidos, con el pretexto de entrar a poner orden en México, pues básicamente se puede quedar con el litio, ¿no? Como lo negoció en 1924, 23, Álvaro Obregón con los acuerdos de Bucareli de entregar el petróleo a Estados Unidos de manera disfrazada, creando Pemex, pero que iba a ser una empresa que iba a servir a los intereses norteamericanos. Y de hecho, pues a quien le vendimos el petróleo durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue a Estados Unidos a un precio preferencial, ¿no? Y bueno, en fin, eso ya es otra historia. Pero aquí se puede repetir lo mismo, donde el litio, aunque oficialmente quede en manos mexicanas, entre comillas, pues va a quedar realmente
pues al servicio o a los intereses de Estados Unidos. Y quizá pues la idea de traer acá lo que pasa es que hay un punto ahí que yo creo que es lo que tiene en la balanza el juego. Por un lado, Estados Unidos sí quiere traerse todas las empresas que están en Asia a México, pero no se las puede traer y provocar una guerra civil al mismo tiempo, porque ellos necesitan garantizar una cierta estabilidad política para que estas empresas funcionen. Es decir, no podrían ellos entregarle el control del gobierno a las fuerzas del narcotráfico y al mismo tiempo traerse sus empresas porque quedarían a expensas de estas fuerzas del narcotráfico. O sea, o se hace el nearshoring y se traen a las empresas o entran a combatir al narcotráfico. En teoría es el mismo proyecto, es decir, necesitan quitarle el poder a las fuerzas de narco para que entonces puedan entrar las empresas y quizá lo jueguen en ese sentido. Primero un paso y después el otro. O sea, antes de que vengan las empresas, es posible que veamos una especie de intervención norteamericana para al menos apaciguar a los cárteles y restringirlos y decirles o entran en orden y se someten al mandato. La señal de Miguel. Yo te estoy, ver, yo te escucho bien y te veo bien. Ya, a mí no me hace arreglo. Y si, le voy a dar última pregunta. Sí. Si quisieran provocar este escenario, o sea, si quisieran decir, bueno, invadimos esta parte, la aseguramos, ponemos los offshorings del litio en Sonora y empujamos la frontera un poquito más allá, no física tal vez, pero sí por lo menos política tal vez. Bueno, pues es una posibilidad nada más, yo lo estoy lanzando como y de hecho se estuvo manejando pues como algo medio exótico al principio de este sexenio, donde mucha gente decía, no, hay que dividir el país en dos y que se queden todos los seguidores de López Obrador y de Morena y los comunistas que se queden en el sur, allá donde está la pobreza, aunque es donde está concentrado la mayor riqueza natural del país y los recursos, y nosotros los que estamos en contra de López Obrador, pues nos quedamos en el norte, claro, con el riesgo de que al partir el país en dos, pues quedaríamos sometidos o convertidos en un protectorado como Puerto Rico, que seríamos absorbidos por Estados Unidos, y entonces generaría pues otro problema muy, muy grave, ¿no? Mucha gente en el norte del país lo vería con buenos ojos, desgraciadamente, ¿no? Dice, sí, pues ya mejor que nos absorba Estados Unidos. El asunto es que quedaríamos en la esfera de un gobierno dictatorial que nos trataría como habitantes de segunda clase. O sea, no es que tendríamos los derechos norteamericanos y los servicios de primer mundo que la gente cree o se imagina que hay en Estados Unidos, sino nos tratarían como de segunda, cobrándonos los servicios como de primera. Y sería un problema pues gigantesco, ¿no? Porque ahí se acaba nuestro país. Pues es algo que ya había comentado el lunes, que un maestro, porque nos comentó esto hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba en la preparatoria, y un compañero le preguntaba, ¿vamos a ser gringos? No, nos van a echar más para abajo. Exactamente el escenario que usted nos plantea. Miguel, la verdad que ha sido un gusto tenerlo por acá, siempre es un placer escucharlo. Yo podría tenerlo 2 horas por acá, pero tenemos obligaciones. Y la verdad que, pues nada, un placer tenerlo por acá para que nos informe sobre esto, siempre con esa visión tan informada que usted tiene. No, muchas gracias, Samuel. Yo siempre estoy muy gustoso de estar aquí contigo en tu canal. Haces una labor extraordinaria y te agradezco que cada vez que me invitas, porque sé que te sigue mucha gente, que eres una voz que representa precisamente pues una referencia. Tienes una claridad de análisis pues muy, muy profunda, y pues yo siempre me siento muy honrado cuando haces favor de invitarme, así que cada vez que tú tengas a bien hacerlo, yo estaré con la mejor disposición de participar. Se lo agradezco muchísimo, de verdad, y muchas gracias por las palabras. Él ya sabe que el respeto y la admiración es mutua, por eso siempre que necesitamos saber un poquito más sobre la República Mexicana, no sé qué había pasado, pero me desconecté, don Miguel, sí. Ya van 2 veces que me pasa eso. Estaba diciendo que no hay mejor analista
que podamos traer con una visión. Por favor, pongan un poco más atención a la otra, no juzguen. Cuando entren a la mitad del video, por favor, tengan un poquito de calma, no hagan comentarios que ustedes estén predestinados, o perdón, premeditados a hacerlos. Exacto, sí, se me está viendo la palabra, gracias. Sino que esperen, vean el análisis. Yo los recomiendo muchísimo que vayan al canal de BIE, así se escribe BIIEE, Boletín de Información, Boletín de Inteligencia, de Información e Inteligencia Estratégica, y vean el pensamiento que tiene Miguel. No juzguen un video cuando entran 20, 30 minutos después. Pero ya saben, les agradezco muchísimo que estén acá. Miguel, ya nos estaremos viendo en otra ocasión y ya platicaremos sobre organizar algo acá en Bolivia de los congresos. Me parecerá maravilloso cada vez que tú me invites y ojalá y algún día Dios permita que podamos ir para allá. Tengo mucho interés de conocer ese país. Sé que tiene una cultura incluso solamente previa a la llegada de los españoles, también muchos restos arqueológicos que yo pues he visto en videos y en documentales y que estaría encantado de poder conocer y pues convivir con tu audiencia directamente, y ojalá Dios nos permita esa oportunidad en algún momento. Muchas gracias, Miguel. Así será. Nos estaremos viendo. Cuídate mucho. Gracias, Samuel. Y gracias a todos los que hicieron favor de vernos. Hasta luego. El mundo detrás de las cortinas. La historia como instrumento del control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que por primera vez en la historia desmonta la trama oculta detrás de la Segunda Guerra Mundial y responde a preguntas como cuál era el objetivo de los aliados al destruir la psique de los alemanes, o qué papel jugaron el Instituto de Tavistock y la Escuela de Frankfurt en los tratamientos de desnazificación y la reeducación de los alemanes. O incluso, ¿por qué estas instituciones se propusieron aplicar contra toda la humanidad lo aprendido con los alemanes? El mundo detrás de las cortinas, disponible en Amazon en formato físico y Kindle.